el usuario 666. Vaya, ¿cómo no reconocerlo? Es indiscutible que este video ha tenido bastante impacto en internet y en general en YouTube, siendo considerada por muchos hoy en día como la leyenda de terror más famosa que haya podido surgir en la plataforma y de la cual ha dado muchísimo de qué hablar desde su viralización. Como todos ya lo sabrán, esta historia nos cuenta que si escribes el número 666 en la barra de búsqueda de YouTube y reinicias la página una cierta cantidad de veces, puedes encontrar un canal oscuro en el que se pueden ver varios vídeos perturbadores y al final esto hace que el sistema se corrompa y pierda totalmente el control. Sí, básicamente un relato bastante simple con este video como principal apoyo, video el cual es bastante convincente y lo fue mucho más para la época en la que salió. Ya se pueden imaginar a toda la gente que quiso intentar comprobar la existencia de este supuesto canal oscuro de la misma forma como se mostró en el vídeo, aunque en honor a la verdad y para decepción de todos en ese momento, desde un inicio se sabía que este video es simplemente una creación artística hecha por el usuario Piropito, mejor conocido por todo el mundo como Nano825763. Pero bueno, es momento de comenzar a hablar sobre el tema por el cual hice este video, y sí, sé que habrá mucha gente que me dirá que este tema de la historia del usuario 666 ya ha sido hablado muchas veces por varias personas en YouTube. Sin embargo, el tema de este video es algo nuevo y diferente, aunque con relación a esta particular leyenda de internet, ya que les cuento que alguna vez me di el tiempo de explorar el canal de su creador, Nano825763, y en el camino me encontré con este video llamado Otro YouTube, el cual por increíble que pueda sonar, podría ser de alguna manera la secuela oficial de esta historia que le dio la vuelta al mundo en YouTube, y me pareció una muy buena idea hacerle un video en mi canal ya que, al parecer es un tema casi desconocido, puede que incluso yo sea la primera persona en hablar sobre esto. Además, y por si no fuera suficiente, quisiera informarles la asombrosa noticia que pude comunicarme con el mismísimo creador de estos vídeos, Nano825763, a través de un comentario para decirle que pienso hablar en mi canal sobre su video Otro YouTube, y lo mejor sin duda fue que leyó mi comentario y me respondió diciendo que estaba de acuerdo con mi idea y se ve interesado en ver este proyecto en mi canal, siendo así la primera colaboración de mi canal para hacer un video. Y para que les quede claro, una colaboración desde mi perspectiva sería cuando algún creador de contenido esté de acuerdo conmigo para dedicarle algunos vídeos en mi canal. De hecho, si este video tiene el apoyo suficiente, voy a escribirle otro comentario para que lo venga a ver y tal vez con mucha suerte así podría ser. Pero bueno, ya fue mucha introducción y es momento de empezar. Es un honor. Este video empieza con el protagonista, el cual podríamos pensar que se trata del propio Nano825763, ingresando a su página de YouTube a través de Internet Explorer. En este video hay subtítulos que nos dan a entender que al parecer en ese momento estaba aburrido y decide entrar al TestTube, porque según le habían contado que ha salido una nueva función en desarrollo, y hago una pausa aquí para explicar que TestTube es una función que sí existe realmente en la plataforma, aunque ya no con ese nombre, porque actualmente se llama YouTube Lax, y por lo que pude investigar es una sección disponible para los usuarios premium en la que puedes probar nuevas funciones en desarrollo antes de que se lancen oficialmente. Con esto dicho, vamos a continuar. Estando ahí, el protagonista encuentra el botón para una nueva función llamada Otro YouTube, que estaba al final de la lista de opciones, el cual tenía el símbolo de radiación y en su descripción solo tenía la palabra peligro. De todos modos decide hacer clic ahí, pero lo que ocurrió fue inesperado, ya que la plataforma se puso en un filtro oscuro con toques de rojo y amarillo. Esto ya de por sí era muy extraño, por lo que hizo clic para salir, pero la curiosidad y la intriga ya lo habían dominado y decidió quedarse para ver de qué se trataba esta nueva versión alternativa de YouTube. Además del cambio de los colores en la textura, otra cosa que también llamaba la atención fueron los títulos de los vídeos, que eran básicamente letras escritas al azar, y al hacer clic en uno de ellos la duración era de 0 minutos con 0 segundos, pero claramente se veía lo que parecía ser un efecto de glitch con píxeles en movimiento. Los comentarios al parecer también fueron afectados por esta anomalía. Hasta ahora todo esto ya era algo tétrico, pero lo más aterrador estaría a punto de comenzar, porque de repente la textura de la plataforma se corrompió de tal manera que parecía que le habían tirado sangre a la pantalla. También comenzaron a oírse sonidos como si claramente algo le estuviera ocurriendo a la computadora, además de voces irreconocibles. De pronto las miniaturas de los vídeos comenzaron a volverse rostros o partes de un rostro, aunque ahora los vídeos ya podían verse tal
tal cual, y eran grabaciones algo perturbadoras y sin sentido de lo que mostraban. Ahora lo mejor que se podía hacer era salir, pero como ya se lo estarán imaginando, era imposible cerrar la página. También de pronto se activó la webcam de la computadora y comenzaron a salir anuncios y cuadros de texto que no conducían a ninguna parte. En ese momento la salida más lógica que se podía tomar sería regresar a la sección de TestTube y seleccionar el botón para regresar, pero de manera muy conveniente el botón desaparece en ese mismo momento, por lo que en un intento desesperado por acabar con esto, el usuario protagonista intenta apagar su equipo forzosamente pero sin conseguir resultado. Al parecer la anomalía de esta versión oscura de YouTube se había convertido en un virus que se fue apoderando del sistema y no había escapatoria, o al menos eso es lo que nos hace creer después de todo lo visto anteriormente, ya que la última opción sería desconectar el equipo, y eso es lo que podemos ver exactamente a través de la webcam que ahora tenía un filtro rojo, y así fue como se acabó esta pesadilla viviente dentro de YouTube. Es hora del análisis. Si bien yo hice el resumen de este video, ahora nos toca a todos nosotros dar una opinión o conclusión sobre lo que acabamos de ver, y no sería difícil hacerlo. De todos modos estamos hablando de un video que vino de la mano del creador de la creepypasta del usuario 666. Pero ahora bien, aquellos que conozcan mi canal saben que normalmente yo doy mi calificación después de resumir algún video o contenido en cuestión, y para este video yo le doy un rotundo 20 de 10. Así es, ¿qué otra calificación creyeron que debía tener? Yo en lo personal solo puedo decir que me bajo el sombrero ante el inigualable talento y las habilidades de edición de Piropito, y creo que todos podemos estar de acuerdo en que este sujeto se ha mantenido como uno de los creadores de contenido más particulares que ha existido desde los inicios de la plataforma y que incluso sigue activo hasta el día de hoy. Por eso ya esperaba que pudiera ver y responder mi comentario, y como lo dije en la introducción, si este video tiene el apoyo suficiente le escribiré otro comentario para que pueda venir a verlo. Sí, es una idea algo fantasiosa, pero soñar no cuesta nada y la posibilidad existe. De hecho tú puedes escribirle un comentario en cualquiera de sus vídeos y puedes estar seguro que lo verá o lo responderá. Pero bueno, regresando al video del otro YouTube, es interesante ver la idea de una función secreta en la plataforma que te permita acceder a una versión oscura de la misma, y en la que se puedan ver varias cosas bizarras. Eso acompañado de la edición, los efectos y las animaciones del propio video hacen que sea el material perfecto para alguna creepypasta que pudo ser bastante exitosa en su momento, aunque en realidad un concepto como este no sería tan descabellado en la actualidad, ya que hoy en día hay gente que se interesa en resolver misterios o descubrir situaciones fuera de lo común que ocurren en la plataforma, tal y como fue el caso del video de 140 años. De hecho, y ahora que lo he recordado, este video salió hace más de 15 años, en el 2010, una época en la que no mucha gente sabía usar aplicaciones o programas para crear vídeos con estas características, y mucho menos no existía nada como la inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Todo eso sumado al hecho de que al parecer una misma persona hizo este video por sí mismo, le da un nivel de credibilidad bastante alto, y eso a mí me hace pensar que es mucho más que un simple video cualquiera que te puedes encontrar en YouTube. Esto sería una obra artística de gran valor para la cultura digital contemporánea. Y esto lo digo también porque su creador es de origen japonés. Antes de finalizar, quisiera decir que estoy pensando hacer una creepypasta con este video que pienso subir como especial de Halloween. Estoy seguro que podría ser una gran idea para que más gente sepa que la leyenda del usuario 666 tuvo una secuela, aunque aclaro que este video no es tan desconocido, ya que actualmente tiene 1,5 millones de vistas, pero aún así no he visto a nadie que haya hablado de él y estuve interesado en traerlo a mi canal pensando que sería el primer usuario en hacerlo, y la verdad me gusta hablar de estos temas de YouTube, sin importar que sean poco o bastante conocidos. Todo estará bien para mí siempre y cuando no hayan otras personas que les hayan hecho vídeos antes. Pero bueno, muchas gracias por ver y desde aquí te mando un saludo Nano82, 57, 63. Si estás viendo este video, ha sido un honor que supieras y apruebes mi idea para este video. Como sea, nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!